Yo sí consideré, y así se lo dije a mis dos ex vicepresidentes, en las próximas 24 horas yo tendré que considerar el hacerme a un lado. Sin embargo, desde el punto de vista político, a mí me parece una aberración. Usted me está hablando de una persona que yo hoy no conozco, o sea, yo conocí a otra persona. Saludos, lectores y escuchas de Revista Dominical y de Nación.com. Es un placer saludarlos un fin de semana más. Muchas gracias por ver una vez más la entrevista del domingo. El día de hoy tengo el honor de contar con una expresidenta invitada en este espacio, doña Laura Chinchilla, a la cual le agradezco muchísimo darnos este tiempo en su apretada agenda, además. Muchas gracias, Roger. Siempre es un gusto recibirles. Excelente, es un placer, doña Laura. Para empezar, me gustaría consultarle sobre algo que es obvio, que es que usted tiene una agenda muy apretada como expresidenta, ¿verdad? Y que viaja mucho y asiste a muchos eventos protocolarios, etcétera. Además, ha sido observadora electoral, ¿verdad? Entonces, me gustaría consultarle cómo es la vida de una expresidenta, ¿verdad? Después de casi 11 años de haber salido del cargo. Bueno, es que mucho depende del proyecto de vida que se propongan los expresidentes. Hay una gran tendencia en América Latina de seguir ahí, disputando, ¿no? Una nueva elección, una nueva reelección, etcétera. En mi caso siempre tuve muy claro que el final del periodo presidencial sería el final de mi carrera como funcionaria pública. Y entonces empecé a imaginarme cómo podía reinventar esa segunda parte de mi vida profesional, siempre tratando de tener algún impacto, alguna incidencia y utilizando obviamente la experiencia que había acumulado. Entonces lo primero que debería corregirte es que de protocolario no tiene nada lo que elegí hacer, porque eso más bien siempre me agotó muchísimo. La agenda sí es una agenda muy intensa. Hay semanas en que no tengo fines de semana porque conecto de una ciudad a otra para seguir, digamos, la línea de compromisos que tengo, y casi todo tiene que ver con proyectos que buscan impactar en los temas de libertad, en los temas de democracia, en los temas de Estado de Derecho, acompañar a muchos grupos que están librando luchas heroicas, enfrentando a dictaduras. Y bueno, entonces eso me lleva a dar conferencias, a participar en reuniones, a elaborar documentos. Así que bueno, en realidad no paro. Antes hacía un alto en el camino, pasaba en mi casa, descansaba, me recargaba energías, pero ahora mi país también me está exigiendo mucho trabajo que nunca imaginé. Claro, además, muy relacionado con esto que usted menciona, me gustaría consultarle porque usted tiene mucho roce con exmandatarios, con observadores, con teóricos, investigadores de un montón de latitudes. Entonces me gustaría consultarle cuál es la imagen que le comentan ellos de Costa Rica a usted. Además, cómo ha cambiado esa imagen a lo largo de 10 años, desde que usted tiene roce con un montón de personas. Entonces, ¿cuál es la imagen de Costa Rica fuera de nuestras fronteras? En muchos sitios, obviamente, la imagen que Costa Rica logró construir a lo largo de toda su historia fue una imagen tan fuerte, tan asentada en pilares tan relevantes para el desarrollo como la democracia, como el respeto a los derechos humanos, como la sostenibilidad ambiental y como la, digamos, competitividad de una economía abierta, que aún eso perdura en muchos de los sitios que yo visito. Sin embargo, quiero decir que cada vez resulta más frecuente que en el marco de alguna entrevista periodística, en el marco de algunas de las clases que doy, porque también he sido profesora universitaria en varias universidades de este hemisferio, los estudiantes me pregunten, o que cuando estoy en un escenario con mandatarios de otros países, ya la percepción que se tiene de Costa Rica es diferente. Y eso me duele profundamente, porque esas diferencias con respecto al pasado son negativas. Son alusiones que tienen que ver con, Costa Rica ya no es la democracia que conocimos.
Costa Rica ya no es el país de paz porque hay inseguridad. Costa Rica ya no respeta la libertad de prensa porque los periodistas se están quejando de lo que pasa. Y eso duele mucho, Roger, porque uno no puede desligarse a la investidura que uno ha tenido. Yo me sigo sintiendo como embajadora de mi país, pero por otro lado no puedo negarlo, porque también tengo la obligación de alertar de lo que está pasando aquí. Claro, desde luego. Además, como observadora electoral, usted ha podido ver algunas de las mejores y peores prácticas en todo el hemisferio, ¿verdad? En temas electorales, una de las principales prácticas que está ahorita en conversación es el tema de beligerancia, ¿verdad? Especialmente, a la cual usted tuvo que someterse a respetar la beligerancia cuando fue mandataria por 4 años. ¿Qué le parece cómo se maneja el tema de beligerancia acá? ¿Debería modernizarse esa ley para adaptar otro tipo de manifestaciones de los mandatarios, además de una persona que tuvo que respetar esa ley? ¿Qué le parece? Ese es un tema muy, digamos, que ha estado siempre en función del sistema político de un país. No podemos decir que hay un único patrón, ni tampoco podemos decir que hay necesariamente un modelo que sea el ideal. Yo creo que lo que es importante es, cualquiera que sea el modelo que un país adopte, que generalmente esos temas se adoptan por constitución, que se respeten. Y que si se quiere hacer algo diferente, que entonces se proceda a abrir un debate, a cambiar las leyes y la constitución y en consecuencia a comportarse como ya ahora las leyes lo permiten. Lo peor que le puede pasar a un país es tener un gobernante que respeta la constitución y que respeta las leyes. Si queremos quitar la prohibición que tiene el mandatario en Costa Rica de participar en las campañas electorales, abramos el debate, llevemos la discusión a la Asamblea Legislativa y hagamos los cambios necesarios. Pero estamos en el peor de los mundos, en donde un gobernante se brinca la ley, pese a las advertencias que dan los jueces electorales y a veces constitucionales, eso es un ejemplo, pues, que con qué luego autoridad le va a decir ustedes a los ciudadanos que se portan mal, no se porten mal, a los que violan la ley, no la violen, a los que matan, ¿verdad?, y violan la ley penal, que tienen que respetar la ley. Entonces, a mí me parece que lo más importante es, si se quiere cambiar en Costa Rica ese precepto, pues que haya una discusión y se cambie la ley. En su etapa como observadora, ¿ha visto acontecimientos que la alerten y que usted los pueda asemejar a cosas que estén ocurriendo acá? Es decir, ¿habrá alertas que usted ya haya visto en otros países y que usted perciba que aquí se están dando también? Sin duda, no solamente habiendo sido jefa de misión en las elecciones más importantes de este hemisferio, las de las democracias más grandes, me tocó jefear las misiones de observación en Estados Unidos, en Brasil y en México, las 3 democracias más grandes del hemisferio y algunas de las más grandes del mundo. Sino porque también me ha tocado acompañar las luchas de muchas fuerzas democráticas en escenarios de deterioro ya extremo, como son los casos de Venezuela y Nicaragua. Y en los procesos de elecciones, ya cuando, por ejemplo, se instaura un discurso divisivo, un discurso polarizante por parte de uno de los candidatos, no tienen que haber dos, por parte de uno que empiece a utilizar ese discurso divisivo, polarizante, diseñar toda la campaña en redes sociales alrededor de esa polarización, ya a partir de ahí empiezan las malas señales, porque esa polarización necesariamente va a tener secuelas futuras en el debate político que tiene el país. Va a limitar la capacidad de un poder ejecutivo de convocar a diálogos, a consensos, va a continuar mirando al adversario político más bien como un enemigo, y entonces las naciones se dividen y como consecuencia de esa división se estanca el avance y el progreso, porque prácticamente no hay manera posible de generar acuerdos. Ese es uno de los síntomas más claros que se tienen. El otro síntoma es cuando también desde las campañas políticas se anuncia un ataque virulento
en contra de los medios de comunicación. Ya uno casi siempre sabe que por ahí viene algo que no va a ser bueno en caso que esa persona gane. Y el tercer elemento que yo citaría es el descrédito por adelantado, independientemente de los resultados, porque tiene lugar durante las campañas electorales, el descrédito de las autoridades electorales. Los candidatos que empiezan a querer curarse en salud, advirtiendo de que va a haber un fraude en caso de que ellos no ganen, ya le están haciendo un daño a la democracia porque están contribuyendo a debilitar la confianza ciudadana en esas autoridades. Claro, entiendo. Además, doña Laura, el presidente Rodrigo Chávez ha ha comentado de la posibilidad de que él renuncie a su cargo como mandatario para postularse a otro puesto de elección popular. Incluso se ha insinuado y pensado que es para una diputación. Usted, como persona que fue mandataria de Costa Rica, ¿le parece adecuado que un mandatario, cualquiera que sea, del apellido que sea, se plantee renunciar a su puesto para el cual lo eligieron por 4 años para aspirar a otro puesto en otro poder incluso? ¿Le parece adecuado? Vamos a ver, en principio la Constitución admite ese escenario. Por supuesto que tendría que ser como parte de un procedimiento que, de acuerdo también a las consideraciones constitucionales que existen y jurisprudencia, tendría que estar en manos de los diputados la decisión final, y hay que respetar eso. Sin embargo, desde el punto de vista político, a mí me parece una aberración, particularmente cuando se trata de un gobernante que no ha tomado las decisiones que el país necesitaba y que tiene el país prácticamente en una parálisis en áreas tan claves para nuestro desarrollo como es la educación, como es la seguridad. De manera que eso es como que un jugador que juega en la defensa y hace mal su trabajo, dice, no, ahora póngame en la delantera porque a la larga ahí lo hago mejor. No, es decir, quien no ha demostrado capacidad para ejercer el liderazgo desde la presidencia, no veo que de bueno le pueda garantizar al país desde una diputación. ¿Y usted por qué cree, si pudiera analizarlo, por qué cree que él se plantea renunciar? ¿Qué puede llevar un mandatario a ir a buscar una curul, por ejemplo? No sé, yo prefiero no entrar en el campo de las especulaciones, siempre evito hacerlo. Lo que sí me parece es que no es una actitud respetuosa con los ciudadanos el salir corriendo de la presidencia cuando hay tanta cosa por hacer y simplemente desde ya decir, es que yo quiero 4 años más estar aferrado al poder. La verdad que me parece que desde el punto de vista ético y político me parece altamente censurable. Y doña Laura, ¿usted le parece, alguna vez me pregunto si usted le pensó o analizó la posibilidad de renunciar, porque es algo que al menos en Costa Rica lleva mucho tiempo sin que se dé, ¿verdad?, que un mandatario renuncie? ¿Usted alguna vez valoró esa posibilidad? Mire, yo voy a hacerle una confesión, no sé si esto lo he conversado en el pasado, si llegué a conversarlo con algún periodista en algún momento. Por supuesto que jamás habría renunciado por un asunto de las dificultades que enfrenté para gobernar, que fueron muchísimas, al igual que algunos colegas también lo han hecho en el pasado. O sea, gobernar no es una cosa fácil. Nunca pensé renunciar por razones personales. A Dios gracias, la vida me ha dado buena salud y mi familia fue siempre un gran soporte para digamos, transitar por esa experiencia tan importante. La única razón que me pudo haber sacado de la presidencia era algún cuestionamiento especialmente complejo que yo sintiera me iba a restar la legitimidad y credibilidad necesaria para seguir tomando decisiones. Cuando se presentó un incidente que afortunadamente se aclaró muy rápido, en donde se cometió un error utilizando un vuelo para atender a una actividad internacional, un vuelo privado, y ese vuelo se ligó a una persona que podía tener algunas, digamos, algunas disputas judiciales. En ese momento yo sí consideré, y así se lo dije a mis dos ex vicepresidentes en ese momento, a quienes llamé a la oficina, les dije prepárense,
Prepárense porque si no logramos aclarar este incidente tan desafortunado en las próximas 24 horas, yo tendré que considerar el hacerme a un lado. Afortunadamente todo se logró aclarar, ni la persona en ese momento tenía el conflicto que se aducía, ni la aeronave era propiedad de esa persona, sí la había usado, pero no era propiedad, y en nada, absolutamente en nada, se contaminó el viaje nuestro. Pero solamente en ese caso, es decir, porque para mí el tema de la ética era fundamental y un gobernante éticamente cuestionado no debería seguir gobernando. Yo nunca tuve ninguna acusación penal y mucho menos ninguna posibilidad de que se me abriera un proceso de desafuero. Pero ante la duda, en ese caso, yo preferí adelantarme, hablar con mis vicepresidentes, pero bueno, afortunadamente el incidente se logró superar. Es decir, en este caso era solamente el único motivo que para usted justificaba una renuncia suya como mandataria era una cuestión de legitimidad, no de ambiciones personales No, o de gustos. En absoluto. Yo creo que la decisión de presentar el nombre de uno para la presidencia de un país es la más importante que pueda tomar un ciudadano de un país, no uno en su vida personal, como para tomárselo tan a la ligera y decir, no, ya no quiero estar aquí y me vuelvo a otra posición. Muchas gracias por además darnos yo no, personalmente no conocía ese acontecimiento y está muy interesante. ¿Qué le dijeron cuando usted habló con sus vicepresidentes? ¿Qué le dijeron? ¿Intentaron persuadirla? ¿Cómo fue esa interacción? Bueno, yo creo que ya para ese momento yo me conocía muy bien. Una vez que yo tomaba las decisiones las sostenía. Y bueno, fueron horas muy duras, fueron horas muy, muy duras. Creo que han sido los momentos más difíciles que yo viví porque era un tema que me alcanzaba en lo personal y en el tema ético que había sido uno de mis compromisos para con Costa Rica. Entonces, sí, ellos pues claro que sintieron mucha angustia y nada, o sea, siempre fue gente de una gran solidaridad, de una gran capacidad. Yo estoy segura que además, a diferencia de otras ocasiones, habrían sido dos figuras que se hubieran podido poner al frente de un gobierno sin ninguna duda, que esa es otra cosa que yo me pregunto. ¿Verdad? ¿Está él claramente consciente de si tenemos los vicepresidentes con las condiciones necesarias para ponerse al frente de la presidencia? Yo no tengo la menor duda de que don Alfio Piva en su momento, don Luis Lieberman podía hacerlos, pero tengo el derecho de preguntarme si hoy tenemos esas mismas condiciones. Claro. Doña Laura, uno de los principales puntos altos de su gobierno, y eso es innegable porque ahí están los números que lo respaldan, es el tema de seguridad. Además, usted fue ministra de Seguridad antes de eso. Su esposo, don José María Rico, era experto en seguridad además, ¿verdad? No dudo que la asesoró y la acompañó mucho durante ese proceso. Y además usted eligió como ministro a don Mario Zamora, que en mayo de 2023 volvió a asumir esa cartera como ministro de Seguridad, ¿verdad? Me gustaría conocer su opinión, su análisis sobre el desempeño de don Mario, sobre la situación de seguridad que hoy estamos viendo, que es muy delicada, ¿verdad? Y que ya trasciende nuestros muros, como usted lo señaló. ¿Qué opina del desempeño de don Mario en ese puesto? Usted que ya lo conoció durante mucho tiempo, ¿qué opina de esa situación y del Ministerio de Seguridad? Mire, usted me está hablando de una persona que yo hoy no conozco, o sea, yo conocí a otra persona. Una persona inquieta que siempre decía lo que pensaba con muchísimo respeto, y además yo siempre esperaba que los ministros me hablaran con franqueza. Hoy veo un hombre que calla, que se somete. Una persona que defendía la doctrina que yo llevé y mi marido llevamos a las fuerzas de seguridad de Costa Rica cuando avanzamos en una ley que por primera vez permitió la profesionalización de la fuerza pública, que era una doctrina de seguridad democrática, de respeto a las garantías procesales, de la necesidad de trabajar con un enfoque integral que convocara a todos los poderes del Estado, porque ninguna lucha contra el crimen se gana en solitario, tiene que ser una coalición con distintas instituciones del Estado, particularmente el Poder Judicial, y pues ahora pues lo que veo es una persona que ascribe posiciones
de crítica permanente al Poder Judicial, de desacreditación del trabajo de otras policías, de abrigar propuestas tan contrarias a nuestra idiosincrasia, a nuestra constitución, como megacárceles que por lo demás se sugieren sin ningún tipo de planificación. De manera que no es la misma persona que yo conocí. Es clarísimo, yo creo que no tengo que decir mucho más, los ciudadanos lo tienen que estar sintiendo, lo dicen las encuestas. La gente de Costa Rica hoy es la población más atemorizada de toda América Latina. Costa Rica está padeciendo un asesinato cada 9 horas. Ahí están los datos, la gente lo sabe. La seguridad hoy es el principal problema del país. Y el gobierno, en lugar de estar liderando esta lucha, convocando a jueces, fiscales, diputados para trabajar juntos, lo que hace es pelearse con ellos, desacreditarlos. Tiene una ley paralizada que ata de manos a los fiscales y a la policía para poder hacer allanamientos sin límites, siempre obviamente con el control jurisdiccional, pero que no tenga límites, que no sean simplemente de cierta hora a cierta hora, como si fueran oficinistas. El crimen no conoce horas, la corrupción no conoce horas, y la tienen ahí. Y le ha negado en muchas ocasiones el apoyo a los policías del OIJ. Que son los grandes héroes que hoy tenemos, son quienes se están batiendo en las calles contra la delincuencia. De manera que el escenario es el peor que yo recuerde en el país, y esto solamente se va a agravar en los próximos meses. El presidente Chávez, cuando justificó por qué tenía vetada la ley a la que usted se refiere, que es la ley que permite hacer Sí. allanamientos de noche, ¿verdad? Él justificó que no iba a darle herramientas a una institución que él tiene muy mal valorada, ¿verdad? Utilizó adjetivos que no vamos a citar acá, pero que él tiene muy, muy mal valorada. Entonces, ¿qué opina usted de esa justificación que él hace de no darle herramientas a una institución? ¿Le parece que es lícito vetar bajo esa justificación una ley como esa que permite allanamientos nocturnos? Vetar o oponerse a todas las leyes que buscan darle más instrumentos a los fiscales, a los policías y a los jueces para perseguir el crimen es traicionar su mandato constitucional, que es por sobre todo proteger a la población y proteger la soberanía del país. Porque ya en Costa Rica no estamos enfrentando una lucha con los pequeños delincuentes que antes conocíamos. Hoy estamos enfrentando una lucha contra el crimen organizado. América Latina hoy abriga 15 mercados ilegales y es el hub principal de por lo menos 3 de los grandes mercados ilegales del mundo. Uno de ellos el más rentable, que es la cocaína. Entonces, Costa Rica no está exenta, como ya lo hemos podido ver, de la penetración del crimen organizado. Cada vez que el presidente de la República se opone a darle más instrumentos a los policías, a los jueces y a los fiscales, se está poniendo del lado de los criminales. Claro. Además, hay una cita que fue muy llamativa en septiembre del año pasado de Mario Zamora Laura, que él admitió que el gobierno no presupuestaba dinero para contratar más policías. Se iban a quedar con los 15,000 que ya tenían, ¿verdad? Y para justificar esa decisión, él dijo que muchos colegas les habían dicho que era mejor una policía pequeña y eficiente y no masiva y fuera de control. ¿Qué le parece esa cita? ¿Usted como especialista en seguridad considera que es cierto esa cita? Mire, cuando nosotros analizamos, desde que yo salí del gobierno hasta, digamos, hace poco, que revisé los datos, el número de policías por habitantes se venía reduciendo. Como mínimo nosotros tendríamos que tener, más o menos los datos dan unos 400 policías, porque creo que son cada 10,000 habitantes. Costa Rica está muy por debajo de eso. De manera que el ministro habla sin echar mano de lo que pueden decir los indicadores que recomiendan
¿Qué número de policías un país necesita? Costa Rica necesita más policías, pero también necesita policías de más calidad, que no se esconda detrás de decir que es la calidad y no la cantidad. Hoy necesitamos las dos cosas. Necesitamos cantidad, necesitamos calidad y necesitamos que esos policías tengan más equipamiento para hacer mejor su trabajo. Más radiopatrullas, más radiocomunicación, más tecnologías digitales, de manera que efectivamente sea una policía mucho más eficiente para enfrentar la criminalidad. Como usted señaló, doña Laura, somos inevitablemente, innegablemente, somos un hub en algunos temas de ilícitos y entre ellos el narcotráfico, ¿verdad? Se ha llamado la atención incluso desde Europa de que de Costa Rica sale muchísima droga, ¿verdad?, desde nuestros puertos. Me gustaría consultarle sobre un tema que llamó mucho la atención relativo a esto, que es que el gobierno decidió retirar de Bahía Drake los equipos que habían destinados a frenar las lanchas de narcotráfico y los reubicaron en otras zonas a más de 2 horas de distancia, ¿verdad? ¿Qué opina usted de que hayan retirado de un punto tan trascendental como Bahía Drake estos efectivos? ¿Tiene alguna lógica desde el punto de vista de seguridad? Miren, yo aquí me amparo en los especialistas. Yo siempre pude haber cometido muchos errores en muchos sentidos a lo largo de mi carrera en el sector público, pero para mí era una norma, era un principio fundamental a respetar, el atender los criterios de los expertos y de los técnicos. De manera que en este tema yo adscribo los criterios que el capitán Martín Arias, que fue director de la unidad de servicio de vigilancia marítima, ha dicho, y él ha criticado estas decisiones porque a su criterio efectivamente debilitan el patrullaje marítimo y la lucha contra los criminales, el crimen organizado, que sabemos utilizan los mares de Costa Rica para sus propósitos. Creo que es una decisión que tampoco ellos han podido justificar de manera debida. Doña Laura, me gustaría consultarle sobre otro momento álgido o llamativo que fue, no sé si usted pudo ver ese video, pero fue un video en el cual aparecía don Mario Zamora rodeado de varios jefes policiales en una toma aérea, en el cual los jefes policiales y don Mario Zamora criticaban a los diputados que a su vez cuestionaban las políticas de seguridad del Poder Ejecutivo. Muchas personas criticaron eso y consideraron que no era correcto poner, y además entiendo que la ley prohíbe que los jefes policiales entren en ese tema político, ¿verdad? Pero desde su punto de vista, ¿qué señal le da esto? ¿Qué opina esto de que el ministro rodeado de jefes policiales cuestione un otro poder como lo es el legislativo? Bueno, fíjese que cuando yo estuve como viceministra de seguridad, cuando empecé mi carrera como viceministra de seguridad, y ya para entonces Mario era uno de esos muchachos que habían ingresado con un gran deseo de hacer algo en favor de una fuerza pública democrática, civilista, profesional para Costa Rica. Recuerdo que algo muy parecido hizo el que fue ministro entonces, a quien yo le sobreviví, por cierto, nada fácil fue esa experiencia. Ese ministro hizo algo similar, que fue convocar a los cuerpos de policía en el centro de San José y desfilar hacia Cuesta de Moras, rodear la Asamblea Legislativa con un discurso amenazante a los diputados. En ese momento recuerdo la indignación que algunos de los que estábamos adentro sentimos por ese evento. Ese ministro no duró mucho tiempo más, afortunadamente. Perdón, me gustaría aclarar que fue don Juan Diego Castro, ¿verdad? Ese ministro de seguridad. Exactamente. Quien apoya, por cierto, al gobierno. Pareciera que inspira mucho de las acciones del presidente. Además, perdón, disculpe que la interrumpa, además recibió una moción de censura. Se le aprobó, ¿verdad?, por haber realizado ese acontecimiento. Sí, claro, y fue unánime. Claro, correcto. Entonces, imagínese usted lo que es ver tantos años después a este ministro de seguridad emulando lo que en su momento yo sé porque me constó que le había causado tanta indignación a un joven sensible frente a estas cosas.
y se replicaba, digamos exactamente, o sea, la puesta en escena era muy similar. No hubo desfile, pero hubo el mismo mensaje y la misma intención. Una intención intimidadora ante los diputados. Vea usted que aquí estamos viendo cosas que me refería al inicio. Un gobernante que empieza a contagiar hacia abajo de ese discurso polarizante y divisivo a los mismos miembros de la fuerza pública, a los funcionarios públicos, y una gestión que pareciera estar poniendo mucho más energías en criticar, atacar y descalificar a quienes deberían ser sus aliados en la lucha contra el crimen, que en hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? Que es desplegar acciones que eviten ya toda esta matanza que estamos viviendo en el país. Es decir, por lo que usted me dice, usted considera que el Mario Zamora que usted conoció en aquella época se hubiera, o se opuso más bien a lo que hizo don Juan Diego Castro, o se hubiera opuesto a lo que hizo el Mario Zamora del 2023 o 2024, el que conocemos hoy. Por eso le digo que es otra persona. No la identifica usted a esta persona. No. Entiendo. Y para cerrar este bloque de seguridad, doña Laura, me gustaría consultarle cuáles medidas considera usted que habría que tomar. ¿Qué considera que debería hacer un mandatario, un ministro de seguridad? ¿Qué medidas debería tomar hoy para empezar a atender este tema de seguridad y para darle las herramientas a todas las personas que las necesitan, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y el Judicial? ¿Qué deberían hacer? Mire, si hoy, digamos, estuviera entrando un nuevo presidente, yo le aconsejaría que como primer acto, porque además es un gesto también, pero además será una medida efectiva, se convoque al Consejo Nacional de Seguridad con presencia de los 3 poderes del Estado y que acuerden un compromiso fundamentado en una serie de metas, entre las cuales deberá estar el compromiso de disminuir la tasa de homicidios en el país, para que se despliegue con una fuerza de tarea a la que se le encargue un programa que garantice, en primer término, la reducción de los homicidios y sacar de la calle a quienes más daño están haciendo hoy. En segundo término, intervenir las comunidades más vulnerables y en alto riesgo que tiene el país. De nada sirve los operativos que el OIJ hace para arrestar miembros de bandas criminales si el gobierno no sigue una política de atender y neutralizar las razones que hacen que más jóvenes entonces sustituyan a los que están sacando de esas bandas criminales. En tercer término, una política penitenciaria que apueste no solamente a ampliar espacios carcelarios, sino a mejorar todo lo que es las medidas de seguridad interna de nuestras cárceles. Y en cuarto lugar, hacer una revisión integral de la ley que yo conjuntamente con el fiscal de entonces, en el año 2007, presentamos sobre crimen organizado. Si bien en ese momento le dejamos al país un instrumental que era ya para entonces indispensable, yo como ministra de Justicia, ya han pasado muchísimos años, ese instrumental no alcanza para enfrentar lo que estamos teniendo. Y si bien estos diputados han hecho reformas, muchas de esas reformas no obedecen a una visión coherente de lo que se tiene que hacer. Hay que abordar ese marco jurídico que tenemos en materia de crimen organizado y actualizarlo en todos sus extremos para poder presentar una nueva reforma al Congreso. Ahora que usted mencionó lo de la política penitenciaria, me gustaría consultarle brevemente qué opina, porque este gobierno valoró la posibilidad de hacer las famosas cárceles de carpas y luego también ahora valora la posibilidad de la megacárcel, muy inspirada obviamente en Nayib Bukele y su megacárcel también. ¿Qué opina de esta idea de una megacárcel? ¿Tiene sentido? Mire, es que ya yo ni invierto esfuerzos para hablar de todo lo que anuncian. Es que esta gente se mueve de una ocurrencia a otra. Por lo menos ha sido el Ministerio de Justicia, es un caso clarísimo. Imagínense qué modelos tan divergentes resultan. Primero las cárceles que no garantizaban ningún tipo de contención. Y ahora esta otra megacárcel que anuncian.
Pero además ni siquiera se toman la molestia de decirle a la gente de dónde salen los recursos. Ahí están en un pleito con el ministro de Hacienda. Ni siquiera le dicen a las comunidades a dónde van a poner esa megacárcel. Vaya usted, consulte a la cual comunidad quiere una megacárcel en este momento del país, ¿verdad? ¿Hace cuánto anunciaron esa megacárcel? Hace como 3 meses. Y al día de hoy ni siquiera hay una propuesta concreta que nos diga cómo va a ser esa megacárcel. Entonces ni siquiera gastemos pólvora o pilotes en discutir, porque lo que hacen es ir de ocurrencia en ocurrencia, mientras que todos los días, cada 9 horas, sigue sumando un asesinato más en Costa Rica. Doña Laura, hablando ya de otro tema, me gustaría consultarle, porque usted en 2022 renunció al PLN, al cargo que usted ocupaba como expresidenta, pero en ese caso usted renunció porque había una polémica por el tema de don Gustavo Viales, que era secretario general en ese momento, ¿verdad? Y que fue diputado y que fue cuestionado por haber visitado el condominio donde fue detenido un presunto narcotraficante en la zona sur. Pero en ese caso usted renunció porque usted consideraba que ya no tenía las herramientas para dar las luchas que usted quería dar dentro del partido, ¿verdad? Así lo expresó usted. Me gustaría consultarle si después del tiempo que ha pasado, vamos para casi 3 años desde que usted renunció al partido, ¿ha percibido usted algún cambio? ¿Ha podido conversar con gente del partido sobre que haya algún cambio desde que usted renunció hasta el partido que hoy tiene el PLN? Sigo creyendo que la decisión que yo tomé fue la correcta. Creo que, entre otras cosas, ¿verdad? No, obviamente no fue el único factor, pero creo que en algo esa decisión mía más bien contribuyó para que fuera creciendo la presión interna dentro de Liberación, de introducir algunas reformas y algunos cambios. Creo que también esa decisión mía le dio impulso a grupos alternativos, gente más joven, a enfrentar esta lucha de un cambio generacional que el partido necesitaba, sin que esto signifique que quienes acumulan experiencia no siguen haciendo lo suyo, que es aconsejando, acompañando. Y entonces yo creo que la decisión fue la correcta. Me parece que más bien ayudó a que se precipitaran algunos esfuerzos en esa dirección. Y sí creo que han habido esfuerzos y aplaudo esos esfuerzos. Se tomaron decisiones, por ejemplo, de separar del directorio político a figuras que de alguna manera ya la gente un poco decía es más de lo mismo. Se tomaron algunas decisiones también con algunas normas éticas en las asambleas que tuvieron lugar. Se defendió, que fue algo muy importante, una convención abierta y ganó un candidato por una diferencia abismal de votos que pueden tener los costarricenses diferencias en el pensamiento con él, en una u otra cosa, pero que tenemos que reconocer que es un hombre de gran integridad y profesionalismo y que representa a una nueva generación. De manera que yo, aun cuando siga fuera de Liberación, creo y reconozco que han habido esfuerzos importantes. A esto agrego que sí mantengo conversaciones con gente del Partido de Liberación Nacional, pero también de muchos partidos. Después de que yo renuncié, se generó un efecto pues que yo no esperaba, y es que más y más gente se empezó a acercar a mí un poco para hacerme consultas sobre temas de la vida política nacional. Y esta casa está abierta para cualquier persona de cualquier extracción política y así lo he estado haciendo. Usted como ciudadana particular, no como liberacionista, porque usted ya no forma parte del partido, pero como ciudadana individual y particular, ¿valora o consideraría apoyar la candidatura de don Álvaro Ramos? ¿Ha conversado con él? ¿Lo conoce? Me gustaría conocer su opinión sobre él como candidato. Yo todavía no he querido, referirme a temas de política partidaria. Creo que mi aporte es un aporte que puede estar más dirigido a escuchar a distintos actores políticos, a no parcializarme precisamente, digamos, en esos términos partidistas, apoyar todos los esfuerzos que desde muchos flancos de la comunicación y de la narrativa están buscando defender la democracia y el Estado de Derecho, de manera que
pues me mantendré en esa posición por algún tiempo. Doña Laura, también me gustaría consultarle porque evidentemente ha habido una pérdida de influencia de los partidos políticos en Costa Rica. Se han dado fenómenos como los famosos partidos taxi, ¿verdad? Que incluso ya ganaron una elección en Costa Rica. Y seguramente van a haber más partidos taxi en las próximas elecciones. Entonces me gustaría conocer su opinión sobre este desgaste de los partidos políticos, por qué se debe y si puede tener un retorno o si es una ruta ya de no retorno. ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que lo que estamos viendo con los partidos políticos no es más que el reflejo de algunas necesarias reformas que deberían discutirse a nuestro sistema de representación y también al funcionamiento de los partidos políticos. En esto creo que hay una gran tarea todavía pendiente en manos de los diputados del Tribunal Supremo de Elecciones, porque de alguna manera los partidos políticos, como ya había sido advertido desde hace muchísimos años por un expresidente del Partido de Liberación Nacional, venían orientándose más a maquinarias políticas y a menos a esos colectivos doctrinarios en el mejor sentido del término, no dogmáticos, que eran espacios para el debate intenso, para la confrontación de ideas, para la formación de nuevos cuadros, y cada vez pues se activaban a la luz de los procesos electorales. Creo que eso hay que volverlo a revisar. Mucho, por ejemplo, de la deuda política estimuló esto, porque la deuda política debió desde el inicio haberse condicionado a un funcionamiento más permanente de los partidos políticos, invertir en educación, en formación de cuadros, etc. Eso todavía se puede hacer. Y luego el otro gran problema es que efectivamente la forma en que hemos organizado las elecciones, sobre todo de diputados, que es de alguna manera el funcionario electo que tiende a estar más cerca de las comunidades, no le dice nada a las comunidades. Habrá que cambiar las listas bloqueadas o no, es una discusión que hay que abrir, habrá que redefinir los criterios de cómo se definen las representaciones territoriales, habrá que mejorar los temas del padrón sobre los cuales se toman las decisiones, en fin, yo creo que hay temas de representación que no se han resuelto y hoy por lo menos los costarricenses sienten que simplemente llegar a votar por un partido y la lista en bloque que ese partido lleva a la Asamblea Legislativa no necesariamente le responde a sus inquietudes. Doña Laura, más allá del PLN como partido particular, pero ¿en qué están fallando en general los partidos y los líderes políticos democráticos en darle una lucha a los liderazgos personalistas y populistas? No solo en Costa Rica, ¿verdad? En toda América Latina prácticamente ha habido un auge de liderazgos populistas, pero ¿en qué están fallando los líderes democráticos en ese sentido? ¿Qué deberían mejorar e interpretar para no ceder ante ese personalismo, ¿verdad? Ese populismo? Sí, vamos a ver, yo no creo que la crisis de la política que se esté viviendo sea exclusivamente culpa de la política, ojo, ¿verdad? Porque si partimos de esa premisa, eso supondría que entonces para poder arreglar el tema de la democracia vamos a tener que dejar exclusivamente la tarea en manos de los políticos. Yo creo que este es un momento en el que nos llama a la reflexión, a la revisión y a la acción colectiva, tanto de políticos, por supuesto, pero también del sector corporativo, de los medios de comunicación, de la sociedad civil en su conjunto y de muchos otros, digamos, organismos más. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno revisa limitaciones, digamos, que la democracia ha enfrentado para responder más eficazmente a las demandas ciudadanas, porque en el fondo la gente está votando por estos personajes como una forma de protesta, como una forma de hartazgo, como una forma de reaccionar ante este sentimiento colectivo de agobio, de incertidumbre, y cuando vemos cuáles han sido el cúmulo de factores que le han venido restando a las democracias
su capacidad de respuesta, vemos que están, por ejemplo, el peso cada vez mayor que ciertos poderes fácticos han venido ganando sobre las democracias, ya sea vía financiamiento de campañas electorales, ya sea vía, digamos, de obstaculización por los intereses económicos a la agenda de un presidente. Todo lo hemos vivido, cuando se bloquean reformas, por ejemplo, fiscales, cuando se bloquean proyectos de infraestructura porque esa construcción no la van a hacer tales o cuales empresas. Hemos también, creo que, visto cuando en algunos momentos la democracia, digamos, en situaciones de especial agobio, algunos medios de comunicación, no digo todos, han contribuido a profundizar algunas situaciones poco balanceadas en función de las fuentes que tienen que consultarse para cubrir un evento determinado. Y así por el estilo vemos como en el fondo las democracias, que no son más que la expresión política de la forma en que una sociedad se organiza, ha venido experimentando una serie de cargas sobre sus hombros, y claro, se espera de ella mucho más de lo que se puede esperar. Entonces, lo digo y no lo estoy, digamos, diciendo de esta manera para excusarme a mí misma. Yo sí creo que la clase política, por supuesto, tenemos una cuota de responsabilidad, pero bueno, si es que somos responsables de los malos, también por lo menos deberían reconocerlos, que hubo muchas cosas buenas en las que también fuimos responsables. En el fondo, lo que quiero decir es que hay que actuar colectivamente frente al desafío de los liderazgos populistas, porque la empresa privada tiene un papel que jugar, los medios de comunicación y también los políticos, como lo decía, y fundamentalmente creo que hay dos tipos de acciones. Una que tiene que ver con una reforma del Estado, en donde nos comprometamos a darle al Estado más posibilidades de ser más eficiente, quitar una serie de amarras burocráticas absurdas que no es, ojo, no es la ley Jaguar, no es eliminar la institución que me incomode, es hacerla más racional en la forma en que ejerce su función. Si hacemos del Estado un Estado más eficaz, más eficiente, sin sacrificar controles necesarios, creo que podemos satisfacer una parte de esa frustración ciudadana. Y por otro lado, tenemos que abrir más espacios a la participación de los ciudadanos. Pretender que la democracia se siga alimentando solamente con las formas tradicionales de representación a las cuales ya me referí y que siento que están desacreditadas. Vamos a ver, los partidos políticos y los congresos son los más desacreditados en todo el mundo en democracia. Entonces, el mensaje aquí que están mandando los ciudadanos es: quiero una democracia que vaya más allá de las instituciones tradicionales de la democracia representativa. Seamos capaces de abrir espacios a democracias más deliberativas, más participativas, porque ahí sí tengo que reconocer que son los populistas los que nos están ganando la batalla, porque están movilizando a la gente, ciertamente de una manera maniqueísta, ciertamente procurando que no cuestionen, sino que simplemente sigan su mensaje. Tenemos que ser capaces de arrebatarles esa capacidad de convocatoria y de movilización, pero dentro de un esquema en donde no vayamos a producir ciudadanos que simplemente sigan de manera obediente un mensaje, sino que sean capaces de cuestionar, de hablar, de dialogar y hasta, ¿por qué no?, de criticar lo que el gobernante pueda estar haciendo. Me parece que son los dos, digamos, grandes ejes sobre los que tendrá que transitar las reformas en el futuro: reformas al Estado y reformas a la democracia representativa. Usted ahorita señaló además la necesidad de generar en colectivo, es la solución, ¿verdad?
Y también señaló que usted no está interesado, al menos por el momento, de entrar en tema partidista, pero recientemente tuvo auge y mucho reconocimiento el tema de la coalición Agenda Viva, que está planteando precisamente llegar a acuerdos y una agenda en común, y que se declara que es un espacio apartidista, ¿verdad? Por ejemplo, ¿usted valoraría, doña Laura, participar como asesora o como ciudadana particular en un espacio como estos? No digo ya, pero más adelante, conforme se acerque febrero del 2026, ¿usted valoraría trabajar en un espacio de estos o prefiere mantener la distancia? Roger, ellos tuvieron la cortesía de invitarme, yo quiero decirle, tanto en sus inicios como en el día de la presentación pública. Y varios otros grupos me han invitado también a ser parte de sus esfuerzos. Sin embargo, yo considero que una figura como la mía, de expresidente, se puede, de alguna manera puede distraer el esfuerzo que estos grupos están tratando de transmitir, de que son esfuerzos legítimamente colectivos, de que detrás de estos esfuerzos no hay nadie que los esté manejando o manipulando. Las figuras de un expresidente tienden a ser tan fuertes que probablemente, en lugar de haber salido el momento de la cobertura, las distintas imágenes que salieron, que dieron esa imagen de diversidad, posiblemente habría salido mi figura y ya eso habría sido suficiente para que la conclusión de la gente era, pero se trata entonces de esta señora y no de esfuerzos colectivos legítimamente articulados desde la sociedad civil. Entonces, yo lo que les he dicho es, agradezco mucho, estoy a las órdenes. Si en algún momento quieren contrastar criterios, quieren aportes muy específicos en algunos temas, en seguridad me piden, por ejemplo, muchos insumos, yo con gusto se los mando, se los doy. Pero yo no tengo por qué estar apareciendo. Primero porque no ando en búsqueda de posicionar mi imagen en nada. Muchísimo menos de retomar una carrera política. Mi única misión hoy en Costa Rica es tratar de darle más fuelle, más fuerza, más impulso, más respaldo a todas aquellas voces que hoy se están atreviendo a cuestionar al gobernante, con la única intención de hacer cada vez más visible los riesgos que corre nuestra democracia. Y para concluir este bloque electoral, me gustaría consultarle, doña Laura, si usted considera que está dado el panorama para que en las próximas elecciones un partido establecido, no digo PLN, cualquiera, un partido establecido, que no sea partido taxi, que tenga una base electoral, que tenga gente que lo respalde, un partido de este tipo pueda hacer frente, en este caso, al oficialismo o a alguna figura populista que llegue a suscitar en los meses que quedan? ¿Está dado el panorama para que un partido establecido haga esa contra y logre contrarrestar eso? Me parece que todavía es temprano para hablar y ser un poco más, digamos, contundente o medianamente contundente, si es que se podrá hacer en algún momento para dar una respuesta como esa. Recordemos que estamos además viviendo escenarios bastante volátiles en la política, no solamente en Costa Rica, también en otros escenarios, en otros destinos, en otros sitios. Eso hace que las percepciones de la gente se acomoden, reacomoden, cambien según algunos de los hechos, acontecimientos que surjan. Además, como ya lo hablábamos, al no estar esas expectativas ciudadanas y esas preferencias políticas ya tan atadas a las estructuras partidarias como era antes, la gente tiende a ponerle más atención a las personas que van surgiendo. Y al día de hoy, lo único que tenemos claro es que todavía no tenemos una oferta completa. Falta todavía tiempo para la inscripción de candidaturas, habrá que ver quiénes más se van a inscribir. Y yo diría que ya a partir de que tengamos a todas, digamos, las alternativas sobre las cuales los costarricenses van a decidir, ahí ya podríamos tener más claro cómo se puede configurar ese escenario político electoral. Yo diría que todavía es muy temprano para hacer ese tipo de proyecciones.
Y como última pregunta, doña Laura, me gustaría consultarle algo que además me gusta preguntarle a los que nos visitan este espacio, que es si usted se arrepiente de alguna decisión que haya tomado durante su administración, incluso se arrepiente de haber aspirado a la presidencia de la República, ¿tiene alguna espinita por ahí de la cual usted, si pudiera volver el tiempo, lo haría diferente? Hay cosas, claro que hay cosas, y es que todos los días le pasa a uno en la vida cotidiana. Imagínese, es que no, debió haberlo hecho diferente, no, es que no debe haber dicho eso. Eso es normal, los presidentes somos seres humanos, personas de carne y hueso. Lo que sí, no dudaría jamás es en haber abrigado con el mismo compromiso, con la misma ilusión con que abrigué la postulación a la presidencia de la República. De eso nunca dudé. Pero sí de decisiones o cosas que dije o cosas que dejé de hacer también. Mire, cuando yo veo la forma en que están comunicando estos nuevos personajes, yo jamás haría una comunicación divisiva, desinformando, diciendo mentiras, poniendo a los costarricenses a pelear entre sí, pero que sí que me gastaría una buena plata en comunicación. Pero en esa época en que nosotros gobernábamos, los estándares que nos aplicaban también eran muy diferentes, quiero decirlo. A nosotros nos pedían justificar hasta el último 5 de quienes contratamos como nuestros asesores en comunicación. Yo renuncié a usar cualquier modalidad de recursos que no pudiese transparentarse. Eso hoy se lo saltan. Entonces, yo sí creo que el mayor error de mi administración fue haber subestimado el valor que tiene la comunicación a la hora de gobernar. Porque además fue una administración cargada de decisiones controversiales, porque así nos tocaba actuar. Porque a mí no me dio miedo a tomar decisiones controversiales, ahora se cuidan mucho más. Y nos tocó apañarnos con una reforma tributaria muy complicada, con recortes en el sector público muy complicados, cuando no tenía, como si tiene este señor, una ley que ahora impide las huelgas, pero que en mi época se autorizaban y no se sancionaba a nadie, y habían huelgas de días con los funcionarios devengando salarios. Entonces, en ese escenario tan complicado, era previsible que si nosotros no contábamos nuestra historia y los porqués de las decisiones que tomábamos, iban a ser los adversarios, aquellos que no nos querían, los que iban a ganar en la narrativa. Y así terminó pasando. Yo sé que cometí errores, yo sé que hubo en su momento cosas que la gente no compartió, pero los resultados que llegamos a tener en algún momento en las encuestas no eran concordantes con la seriedad con que estábamos procurando gobernar. Era más bien el resultado de una falta de comunicación o una comunicación con enormes limitaciones. Creo que eso hay que entenderlo. Como le digo, no se trataría jamás de hacer lo que estos personajes hacen, pero sí de entender que comunicar con la gente, conectar con la gente a través de los recursos que hoy existen es algo fundamental para poder garantizarse uno los niveles de legitimidad que se requieren, especialmente si es un gobernante que lo que quiere es tomar decisiones muy de fondo. Doña Laura, muchas gracias por acceder a conversar con Revista Dominical. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Y gracias a todos ustedes por ver esta entrevista, por visitarnos. Los invito también a que revisen nación.com y la pestaña de Revista Dominical para encontrar más entrevistas como estas. También pueden visitar el YouTube de nación.com y la pestaña de Spotify de la entrevista del domingo. Los esperamos en una semana. Muchas gracias.